Bueno. Bueno, y están las profes también desde el Zoom. Lili y Manu, ¿se quieren presentar? Yo ya me estuve presentando, charlando con los chicos, yo soy Manu. También Hola, chicos, ¿qué bióloga. tal? Bueno, ahí. Yo soy ¿Y Liliana. Lili, andás por ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, sí, Yo te soy escuchamos, Liliana, Lili. Francesena, mi apellido. Soy médica. Bueno, es la única médica del grupo. Nosotros somos los encargados de este núcleo. Van a ir viendo que en las distintas semanas, los lunes, van a tener distintos grupos de profes. ¿Sí? Nos dividimos así para venir un grupito en cada clase. Como ustedes ya saben, cada uno esta semana va a tener en su comisión, la que eligió por SIU, la otra parte del núcleo de genética. ¿Sí? Como vieron para este núcleo en particular, hoy vamos a trabajar con dos ejercicios, que uno es de mitosis meiosis y el otro es de todo lo que es replicación, transcripción y traducción. Y cada uno en su comisión, con sus compañeros y su profe, van a trabajar con otros dos ejercicios, que uno es de herencias de caracteres, de distintos tipos de caracteres, digamos, en este caso son físicos, y también herencia del grupo sanguíneo. ¿Sí? Eso lo van a trabajar cada uno en su comisión. Todos tienen acceso al campus, me imagino, ¿sí? Tienen ahí todo el material, la bibliografía, los videos. La idea siempre es que ustedes vengan a esta clase o a la clase en su comisión con en lo posible el material leído y los ejercicios resueltos, en el caso que haya ejercicios, para poder trabajarlos acá, ¿sí? Porque, por ejemplo, en esta no van a tener un tiempo para resolverlo, sino que lo vamos a resolver todos juntos y nos vamos a sacar dudas, ¿sí? La clase va a quedar grabada, ¿sí? La clase va a quedar grabada, después la subimos al campus para quien la quiera volver a ver o quien no estuvo presente hoy, la puede volver a ver. No sé si hay alguna duda que tengan. Estamos medio apurados para que no se nos haga muy tarde y no muy tarde. Pero si tienen alguna duda o mismo ahí desde el Zoom, bueno, igual los estamos escuchando. Bueno, Manu, vos cualquier cosa nos interrumpís. Sabemos que hay un chat en el campus, perdón, en el Zoom, lo van a estar respondiendo las chicas. Y lo mismo, si acá hay alguno que tenga una pregunta, nos avisa, le tenemos que acercar el micrófono porque si no el resto no escucha. Y lo mismo en el Zoom. Si alguien tiene una duda, o levanta la mano y Manu nos avisa, o prenden el micrófono y nos avisan, ¿sí? Por ahí es una dinámica medio difícil, pero nosotros no los estamos viendo a ustedes. Pero bueno, vamos a intentar que salga lo mejor posible. ¿Arrancamos? ¿Sí? ¿Tienen ganas? ¿Lo hicieron los ejercicios? ¿No? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Leyeron el tema? ¿El video? Mitosis y meiosis lo vieron en el colegio muchos, hace poco, ¿no? Deberían haberlo visto, por lo menos. Bueno, ¿lo dejamos al profe Emi? Bueno, sí, la dinámica va a ser medio rápido. Vamos a ir viendo, repasando los temas. Como decía Juli, entonces hoy vemos dos temáticas con dos ejercicios. Una es meiosis. ¿Sí? Estamos particularmente interesados en que ustedes entiendan el mecanismo de la meiosis y la relación con la herencia, que como decía la profe Juli, los mecanismos y principios de la herencia los vamos a estar viendo en sus clases con sus profes durante esta semana. ¿Sí? El segundo ejercicio que vamos a estar viendo es sobre replicación, transcripción y traducción. Sí, ese es el segundo que vemos. Así que, medio para introducirnos en el tema, ¿qué es lo que están viendo acá? Vemos allá arriba una célula, ¿no? Bien. Y acá abajo, todo ese despelote de fideos, ¿qué piensan que es? Cromosomas, perfecto. Entonces, en las células humanas, nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿sí? ¿Por qué dice somáticas ahí? Porque lo vamos a diferenciar con lo que son las gametas. Las gametas, las células que van, los espermatozoides y los óvulos, ¿no? Tienen la mitad de los cromosomas, tienen 23 cromosomas. Ahora, volviendo a las somáticas. Las células somáticas entonces tienen 46 cromosomas. Ahora, si nosotros prestamos un poquito de atención, vemos que algunos son más parecidos que otros, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué creen que es eso? Son 23 pares, claro. Nosotros en realidad tenemos 46 cromosomas, pero más bien serían 23 pares de cromosomas. Es decir, dos juegos de 23 cromosomas. Donde en sí hay algunos que son idénticos a los otros. ¿Sí? Porque comparten ADN.
¿Quién habló? Eliana. Ah, bueno, sí, en realidad los cromosomas son moléculas, son biomoléculas conformadas por ADN, ¿sí? Todos los cromosomas son de ADN. Lo que comparten es la información que está dentro de ese ADN. ¿Sí? Si nosotros prestamos atención, ahí los tenemos emparejados. Esos son cromosomas que los conocemos como pares homólogos. ¿Sí? Es decir, ahí arriba estamos viendo el primero, de la izquierda arriba, que es ese par rojo grandote, es un par de cromosomas homólogos. ¿Sí? Todos están formados por ADN. O sea, digamos que la sustancia que los conforma es el ADN y algunas proteínas, pero básicamente el ADN. Y ahí en ese ADN están distribuidos los genes. ¿Sí? Ahí O nos sea que plantea la Jimena una pregunta. información. ¿De vuelta? ¿De vuelta a la pregunta? Que homólogo significa que comparten información. Claro, que comparten información, sí. Es decir, el primer par que estamos viendo y todos los demás son iguales. ¿Qué quiere decir que comparten esa información? Que tienen los mismos genes. ¿Sí? Por ejemplo, el gen de la actina, que es una molécula que conforma el músculo, está en alguno de los cromosomas, y en su par homólogo también está el gen que tiene la información de la actina. ¿Sí? Bien, ahí la pregunta que nos plantea dice, ¿por qué tenemos un par de cada cromosoma entonces? ¿Por qué piensan? ¿De dónde vienen esos cromosomas? Uno de la madre y el otro del padre. Muy bien, perfecto. Uno del padre y el otro de la madre. ¿Y en qué momento se juntan entonces los cromosomas? Muy bien, chicos. Sí, pero ahí me hacen... Les leo los labios. Interfaces se juntan Ah, por es verdad. Ay, qué difícil. Bueno, fíjense, ahí la pregunta que hacía el compañero desde la virtualidad, que decía que comparten información. Fíjense, en el primer par de cromosomas homólogos tenemos ordenados los genes, ¿sí? En el cromosoma de la izquierda hay un gen determinado que es compartido por el cromosoma de la derecha, ¿sí? Bien. Entonces, durante la fecundación, es decir, cuando se fusiona el espermatozoide con el óvulo, como vemos en la imagen, lo que ocurre es que se fusiona y se forma el cigoto, y ahí los 23 cromosomas de cada una de las gametas, es decir, los 23 cromosomas del óvulo y los 23 cromosomas del espermatozoide, se juntan en la primer célula que se conoce como cigoto o cigota, ¿sí? Y ahí se restablece el número de cromosomas característico de nuestra especie, es decir, los 46 cromosomas. Pero fíjense que no deja de ser que son 23 pares y 23 pares. ¿Sí? 23 cromosomas y 23 cromosomas, es decir, 46 pares. ¿Vamos bien hasta ahora? 23 pares. Bien. Y esto impone un concepto que es el de la ploidía. ¿Alguien se lo sabe? Está ahí, pero a ver. ¿Qué querrá decir? Es cuando la Tenemos- célula diploide se convierte en haploide. Bien. De Número las de juegos diploides. completos de cromosomas que tiene una célula. Como decíamos, tenemos 23 pares. Un juego completo es esos cromosomas de los 23. ¿Sí? Ahí dentro de los 23 cromosomas tenemos el cromosoma 1, el cromosoma 2, el cromosoma 3, etcétera, hasta el cromosoma 23. En realidad tenemos 22 pares más un par de cromosomas sexuales. ¿Qué cómo será? En los que somos genéticamente varones y en los que son genéticamente mujeres. Y Y. X. Y X en varones, XX mujeres. Perfecto. Sí. Bien. Uno de los temas que vamos a estar repasando hoy es el de la replicación del ADN. No nos vamos a centrar hoy en sí en el mecanismo. Tienen un video subido al campus donde lo explica bien detallado con las enzimas y con todos los pasitos del proceso. Lo tienen que ver y lo tienen que entender. Hoy no nos detenemos, pero eso no quiere decir que no sea importante el tema. Se lo tienen que saber, ¿sí? Lo que sí quiero mostrarles en esta filmina es que, fíjense, como veíamos hoy en la imagen, esto, que es un palito, es un cromosoma. En un determinado estadio del ciclo celular, recuerden que las células tienen un ciclo, tienen como si fuese una vida,
donde crecen y se dividen, es decir, se reproducen, en un momento del ciclo los cromosomas, los 46 cromosomas, es decir, los 23 pares que conforman el complemento de cromosomas de la célula, está conformado por una sola cromátide. Es decir, cada cromosoma está conformado por una sola molécula de ADN. En otro momento del ciclo celular, estos mismos cromosomas pasan a estar conformados por dos cromátides, que se conocen como cromátides hermanas. ¿Saben en qué momento del ciclo ocurre cada cosa? O sea, ¿en qué momento del ciclo el material genético se duplica? En G2, ¿puede ser? Sí, en En realidad la es un fase S, poquito puede ser. antes, en una fase que se conoce como fase S. Y se conoce como fase S porque la S es de síntesis. Es la fase en que se replica el ADN. Y es importante que se replique el ADN porque durante la mitosis, es decir, la división celular, una de las dos características, lo que va a ocurrir es que la célula se va a dividir. Y si se va a dividir, el núcleo, que es lo que contiene el ADN y contiene estos cromosomas, también se tiene que partir a la mitad. Y para partirse tiene que distribuir a cada una de las células hijas, la misma cantidad de cromosomas. Entonces, para que le distribuya la misma cantidad de cromosomas, en definitiva, lo que tienen que tener las dos células es la misma información, los mismos genes, tiene que ocurrir un paso previo que es la replicación, es decir, la duplicación del ADN. ¿Sí? Entonces, en algún momento vemos que los cromosomas están conformados por una sola cromátida y pasada esa fase S de síntesis del ADN, los cromosomas pasan a tener la forma característica, ¿no? Que ustedes los conocen más como si fuese, ¿no?, una X o una H con dos palitos. ¿Sí? Bien. ¿Qué, mi amor? Sí, sí, hijito, sí, 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 sí. Perdón, Emi. Chicos, silencien los micrófonos, así lo podemos escuchar bien al profe. Gracias. Gracias, Manu. Sí. Bien. Entonces, fíjense, antes de la replicación, cada uno de los cromosomas que veíamos en la imagen está conformado por un palito. Ese palito, que es una molécula de ADN, se conoce como cromátide, y después de la duplicación, después de la replicación del ADN en la fase S del ciclo celular, pasan a estar conformados por dos palitos, ¿sí? Las dos cromátidas hermanas. Ahora, esto indica que hay 46 cromosomas, ¿sí? Y esto también representa 46 cromosomas. No es que es el doble de cromosomas. La única diferencia es que hay una cantidad duplicada de ADN, de moléculas de ADN. ¿Sí? Es decir, después de la replicación, en vez de haber 46 moléculas de ADN, ¿cuántas hay? Muy bien. 92. Ah, es verdad. Bueno, entonces arrancamos con el ejercicio que tocaba el día de hoy. Uno de los dos. ¿Lo van llevando más o menos? Hay mucho vocabulario, pero esto es así, arrancamos al palo. Bueno, entonces, la intención es con este ejercicio es entender. Emi, ¿me ¿Mate? escuchás? Sí, Lili. ¿Cómo estás, Emo? Los chicos no están entendiendo bien en qué momento se replica el ARN en las proteínas y en qué momento se replica el ADN. ¿En qué momento del ciclo? ¿El tactor? ¿Qué hace? Estoy en una Em, clase, estoy en una escuela. ¿Sí? eh, ¿Qué hijo? No sé si bueno, escuchaste. ahí en un ratito mostramos una filmina donde hay alguna representación. Acá no tengo a mano, una representación del ciclo celular y repasamos eso. Profe, Andale perdón, al tactor porque ahora estoy ocupada con la Tenemos vuelta. las El características. micrófono, por favor, que no se ¿pueden escucha. apagar el micrófono, por favor? No se escucha nada. Bueno, calma, espera un poquito. No, como si fuera fácil el tema. Bueno, a ver, es difícil la clase y poder escucharnos entre todos. Pero, Tratémonos profe, hay con un botón que dice cordialidad. silenciar el micrófono, no es tan Y hay gente complicado. que está conectada desde los celulares y no ve el chat. Por favor, les pido que silencien los micrófonos, así lo podemos escuchar el profe y podemos escuchar todos. Y lo habilitan cuando tienen una pregunta. Fíjense todos que tengan el micrófono silenciado.
Bueno, no, Bueno, así no. pará, Me parece flaco. que hay que hacerlo en buenos términos. Por favor, les pido. Yo soy Eliana, ¿el mío está prendido? Sí, se escucha a tu hijito, Eliana. ¿Podés apagar, por favor? Ah, Gracias, Eliana. Les ¿ahí pido se por favor que escucha? nos tratemos en buenos términos, porque no es la manera de hablarnos. Yo sé que no es fácil para muchos si quieren escuchar. Vamos a repetir todo lo que sea necesario. ¿Ahí se Perdón, escucha? Emil, sigan. Sí, se escucha. ¿Lo podés apagar, Eliana? Ahí está, Eliana, ahí se apagó. Genial. Bueno, vamos a volver entonces al ejercicio. Ahí a la chiquilla que preguntó por las fases del ciclo solar, ahora lo vamos a repasar. Igual, de todos modos, eso tienen los videos grabados que están subidos al campo, ahí tienen bien especificado todas las fases del ciclo celular y todas las fases de la mitosis y la meiosis. Hoy vamos a ir un poquito más adelante de eso y vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos divisiones. ¿Sí? Entonces, vamos a completar el cuadro que nos propone el ejercicio, que la idea es ver distintas características similares y diferencias entre los dos tipos de divisiones. Entonces, la primera pregunta que nos plantea es, ¿cuál es el objetivo de cada uno de los procesos? ¿Alguien me ayuda? Bueno, Puede la ser que mitosis... Sí, adelante. puede ser que el objetivo de la mitosis es crear dos réplicas. Sí, es la multiplicación celular, digamos, el crecimiento, la regeneración, la cicatrización, es decir, todo lo que somos nosotros, todo lo que es cualquier cuerpo pluricelular, es producto de las sucesivas mitosis. Es decir, de la primera célula del cigoto que hablábamos hoy, lo que ocurre es que a través de la división mitótica se forman dos células en principio que son iguales. Y de esas dos células más, ¿sí? Y así es como que ocurre el crecimiento. Entonces, la importancia de la mitosis es el crecimiento y la renovación de los tejidos, ¿sí? Que eso lo vamos a estar retomando cuando veamos, cuando nos adentremos en lo que es la embriología en sí de esta materia y vayamos viendo cómo es que se cliva el cigoto, es decir, cómo se divide. Eso lo vamos a estar viendo en el núcleo 5, es decir, dentro de unas semanas. Por otro lado, ¿a qué proceso piensan que está asociado la meiosis? ¿O cuál sería la importancia o el objetivo de este proceso, es decir, de la meiosis en sí? ¿Puede ser la producción de gametas sexuales a partir de una célula Las múltiple gametas. diploide? Muy bien. Perfecto, muy bien, Rocío. Entonces, en realidad hay dos importancias asociadas o dos objetivos asociados a la meiosis. Uno es, como decía la compañera, la reducción en realidad del material genético, es decir, la reducción desde esos 46 cromosomas a 23 cromosomas en el momento que se forman las gametas. Esa es una de las importancias. Y piensen que es importante porque después esa gameta se va a fusionar con otra gameta, ¿no? Como vimos hoy en la fecundación. Tiene que ocurrir una reducción primero, porque no puede ser que sea una célula con 46 cromosomas que se fusione con otra de 46 cromosomas y ello se siga perpetuando durante el tiempo, porque es imposible, sería una explosión de cromosomas, ¿no? ¿Entienden cómo es? De esos 46, a través de este mecanismo que es la meiosis, se tiene que dividir, ¿sí? Reducir a la mitad el número de cromosomas para posteriormente restablecerse en el momento de la fecundación. Esa es la importancia de la meiosis. Por otro lado, la meiosis es un proceso que, a diferencia de la mitosis, que es conservador en términos genéticos, en la mitosis las células se dividen y son idénticas unas a las otras, en la meiosis hay una serie de mecanismos que lo que hacen es maximizar la variabilidad, ¿sí? Es decir, las gametas, en definitiva, son como una muestra un poco al azar de los genes de los padres. Y esos mecanismos formadores de variabilidad ocurren a través del proceso de la meiosis, ¿sí?
¿Preguntas? ¿Vamos bien? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre cromosoma y cromátide? En esencia es lo mismo, ¿sí? Un cromosoma está formado por una o dos cromátides dependiendo en qué momento del ciclo celular uno se pare y lo mira, ¿sí? Pero en esencia es lo mismo. Un cromosoma es una cromátide o una cromátide forma un cromosoma. Ahora, puede ser que dos cromátides formen un cromosoma. Si la cromátide se replicó, ¿sí? Si ocurrió la división del material genético, la multiplicación, digamos, ese cromosoma va a estar formado por dos cromátides en vez de una. Bien. Pasemos a la siguiente. ¿Pueden silenciar ahí? El mod que lo pueda silenciar de uno. Qué pendejo insoportable. Che, igual el que dijo pendejo, que también te lo estamos escuchando, ¿eh? Sí, les pedimos por favor, estamos en una clase universitaria, ¿sí? Estamos algunos en Zoom, otros acá, pero ante todo es el respeto, ¿sí? Quien prende el micrófono y se escucha a alguien de atrás no lo está haciendo a propósito. Entonces, vamos a hablarnos con respeto porque me parece que eso es lo primero antes de empezar, ¿sí? Acá ya no nos importa ni la mitosis ni la meiosis, me parece que eso es fundamental, así que les pedimos por favor que inclusive la persona que lo dijo tiene el micrófono abierto, entonces que cierre el micrófono, ¿sí? Porque acá estamos todos escuchando y nadie lo está haciendo a propósito. Entonces, tengámonos respeto porque es el punto número 1 para empezar cualquier tipo de relación y estamos en la universidad. Aunque no parezca, aunque ustedes estén en sus casas, estamos en la universidad. Entonces, sí le pedimos respeto en ese sentido. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, siguiendo con el ejercicio, la siguiente pregunta que nos plantea es, ¿cuáles son las células que sufren estos procesos? ¿Qué les parece? ¿Ustedes acá o los de la virtualidad? Bien, las células somáticas. Las somáticas. ¿Y el resto? ¿Qué piensan? Muy bien, muy bien. Es una buena definición, ¿sí? O sea, por ejemplo, las células de mi piel son somáticas, de mis músculos, más para dentro de mis huesos, las células sanguíneas, las neuronas, ¿sí? Los hepatocitos, las células pulmonares. En esencia, todas las células que conforman nuestro cuerpo, salvo, como dijo el compañero, las sexuales, son somáticas, ¿sí? Soma es de cuerpo, las células corporales. Bien, perfecto. Vamos a ver en el núcleo siguiente algunas salvedades, porque en realidad es todas las células somáticas y, aparte, las germinales en sus primeras etapas, es decir, las sexuales en sus primeras etapas. ¿Por qué? Porque durante la génesis, digamos, de las gametas, las células que van a conformar esas gametas antes de que entren en meiosis, también se dividen por mitosis. Los detalles de eso los vamos a ver en el núcleo siguiente, ¿sí? Bien, y ahí tienen algunas fotos históricas de algunas células somáticas. Ouch. Spoil. Y en el caso entonces de las células que sufren meiosis, ¿cuáles serían? ¿Son las haploides? Las sexuales, perfecto. ¿Cuáles piensan que son las células sexuales? Los óvulos y los espermatozoides. Bien, ahí hay una cuestión que es clave, que generalmente genera dudas, entonces la vamos a aclarar. En realidad, las células que entran a la división meiótica no son las espermatozoides y los óvulos. Los espermatozoides y los óvulos, es decir, las gametas, en forma genérica, son el resultado, el producto de la meiosis. ¿Sí? ¿Cómo se generan las células? Los espermatozoides se generan por meiosis. Es decir, que las células que ingresan a la meiosis son otras células. ¿Cuáles piensan que pueden ser? Es un poco más difícil, porque no estamos muy Haploides. familiarizados. Células haploides. En realidad las gametas son células haploides. germinales. Es decir, los espermatozoides y los óvulos son haploides. Las células que entran a la meiosis entonces tienen que ser diploides. Primarios. Acá en el aula una compañera quiere decir algo.
Sí, dale, repito. Las espermatogonias y ovogonias. En realidad, espermatogonias y ovogonias, eso lo vamos a ver el detalle en el núcleo siguiente, sufren mitosis. Pero sufren mitosis y se diferencian en espermatocitos y ovocitos primarios, que esas sí son las células que entran al tipo de división que nosotros conocemos como meiosis. Fíjense. Entonces, ¿cuáles son las células que sufren el proceso de meiosis? Son los espermatocitos y ovocitos primarios, así se llaman, ¿sí? Porque recuerdan que hemos visto al principio que uno de los objetivos de la mitosis es tener más cantidad de células, ¿no? De una célula obteníamos 2, idénticas a la célula inicial, y así sucesivamente. Entonces, como dice Emi, esto lo vamos a ver en el núcleo siguiente, que vamos a ver en profundidad gametogénesis, que es cómo se forman las gametas. Lo que nosotros necesitamos primero es tener mucha cantidad de células, mucha cantidad de ovogonias y espermatogonias, ¿sí? Mucha cantidad. Para poder tener mucha cantidad, lo que primero tiene que ocurrir es mitosis, ¿sí? Mitosis para tener muchas ovogonias y muchas espermatogonias. Eso es mitosis. Una espermatogonia da origen a 2 espermatogonias iguales a la anterior. Tenemos mucha cantidad y recién ahí se diferencian en ovocitos y espermatocitos primarios, que ¿qué son? ¿Haploides o diploides? Dijeron de las dos. ¿Quién da más? ¿Haploides dicen acá? Haploides. Son haploides y se Haploide y diploide, bueno, las dos opciones. Bueno, fíjense esto, la meiosis, recuerdan que lo que hacía era formar las gametas, y las gametas tenían la mitad del material genético. ¿Por qué? Porque un óvulo se junta con un espermatozoide y vuelven a tener los 46 cromosomas. Entonces, nosotros la meiosis la tenemos que iniciar con una célula diploide, que tenga todos los cromosomas, los 46 cromosomas. Esa célula diploide después va a sufrir meiosis y va a formar, por ejemplo, óvulos o espermatozoides. Esos óvulos o esos espermatozoides, que son el producto de la meiosis, ¿cómo van a ser? ¿Haploides o diploides? Ahí sí van a ser haploides. Entonces yo arranco con una célula diploide, espermatocito o ovocito primario, esa va a sufrir meiosis, que es lo que ahora vamos a ver, y se va a formar las gametas, los óvulos o los espermatozoides, que van a ser haploides. Justamente la meiosis lo que me permite es reducir el material genético a la mitad para que después el óvulo se junte con el espermatozoide y 23 cromosomas más 23 cromosomas se vuelve a formar una célula diploide. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para que vayan pensando esto de haploide y diploide, ¿cómo es? Las células somáticas, ¿cómo son? Diploides. ¿Cuántos cromosomas tienen? 46 cromosomas. ¿Cuántos pares de homólogos tienen? 23 pares de homólogos, ¿sí? Entonces tenemos las células somáticas y las células germinales en sus primeras etapas son diploides. Tienen los 46 cromosomas, ¿bien? Esas van a sufrir mitosis. Después de la mitosis se van a formar otras células. Esas células, ¿cómo van a ser? ¿Haploides o diploides? haploides. Haploides. Diploides, porque la mitosis, ¿qué hacía? Nada, formaba células nuevas pero iguales a las anteriores. Si yo arranco de una célula somática diploide y sufre mitosis, se van a formar 2 células iguales a la anterior. Entonces tienen que ser diploides. Y si no, si yo tengo una célula somática haploide, pierdo material genético. Recuerden que las únicas células haploides son las gametas, los óvulos y los espermatozoides, que se forman a partir de ¿qué proceso? De la meiosis. De la meiosis, ¿sí? Juli, perdona que interrumpo. Acá hay un comentario que surgió hace un rato de si las células que entran en meiosis duplican su material genético. Por ahí que quede claro que todas las células duplican su material genético. Todas van a pasar por la fase S y van a duplicar su material genético. La diferencia va a ser si son células somáticas o germinales y hacen mitosis y entonces generan células hijas iguales a las madres, o si pasan por el proceso de meiosis, donde hay doble división y el material se reduce a la mitad. Pero todas van a arrancar como células diploides porque van a pasar por la fase S y van a duplicar su material, lo que les explicó un rato antes Emiliano, de el cromosoma con las 2 cromátides.
por ahí para que quede más claro, porque hay muchas preguntas acá de cómo es diploide o si duplica o no duplica. Todas antes de entrar a meiosis o mitosis van a haber duplicado su material genético en la fase S. ¿Ahí se ve el pizarrón desde el Zoom? Esto que dibujé acá, este dibujito. Muy chiquito. Muy chiquito, bueno, se los cuento. Esto que estamos hablando, que ya salió, piensen lo siguiente. Una célula tiene un ciclo celular, ¿sí? O sea, tiene una vida. Se forma, hace todo un ciclo celular y después se va a dividir por mitosis o por meiosis. ¿Cómo se llama la primera parte del ciclo celular? Pero la primera fase de la interfase, ¿cómo se llama? G1. Ahí ocurren algunos procesos. ¿Cuáles son? La síntesis de ARN. Síntesis de proteínas. ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? La síntesis afuera, de bueno. ARN y proteínas. Bien. Una vez que la célula genera más proteínas, ¿va a entrar en qué fase? La fase S. ¿Qué pasaba en la fase S? Se replica el ADN. Entonces ahí vamos a tener 46 cromosomas que al replicarse el ADN, ¿cómo va a estar formado cada cromosoma? Por 2 cromátides. Entonces acá, cuando termina esta fase S, esto lo sufren todas las células, todas. Cuando pasan por la fase S, antes de la fase S tienen 46 cromosomas, pero ¿cuántas cromátides? Cada cromosoma una cromatide, 46 cromátides en total. Cuando pasa la fase S, la célula tiene ¿cuántos cromosomas? 46, pero cada cromosoma ¿cuántas cromátides tiene? 2, entonces tenemos 92 cromátides. ¿Vamos hasta ahí? Bien, pasa la fase S y ¿qué otra fase? ¿Cuál es la tercera fase de la interfase? G2. ¿Y acá qué ocurre? La corrección. Bien, sí, digamos, se arreglan algunos errores, bueno, de eso después ustedes lo ven en la teoría. Todas las células pasan por esta interfase. Después, según el tipo de célula, va a entrar o en mitosis o en meiosis. ¿Sí? Las células somáticas y las células germinales en sus primeros estados van a entrar en mitosis. Y los ovocitos y espermatozoides primarios van a entrar en meiosis. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, entonces, cuando entran en mitosis o cuando entran en meiosis, ¿cuántos cromosomas van a tener las células? 23. ¿Cuántos? 23. ¿23 cromosomas? 46. 46. Todas las células van a tener 46 cromosomas, porque son células diploides. ¿Sí? Entonces van a tener 46 cromosomas, ¿y cuántas cromátides en total? 92, porque todas pasaron por la fase S. ¿Se entiende? Toda célula que se va a dividir por mitosis o por meiosis, previamente pasó por la fase S. Porque si no, ¿qué pasa? No tenemos material genético para poder dividir las células. ¿Se entiende? ¿Me siguieron o no? ¿Sí? Acá me dicen que sí, porque pobre, me está mirando la cara, no me van a decir que no. ¿Por allá en el Zoom se entendió eso? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profesora. Bueno. Acá el chat dicen sí. De todas maneras, si queda alguna duda de esto que por ahí no se pudo responder en el día de hoy, tenemos el foro habilitado. Nos preguntan todo de nuevo por el foro y les vamos a estar contestando todas las preguntas. No le va a quedar ninguna pregunta a nadie por contestar. En la semana se van a encontrar con los profes presenciales. También les pueden preguntar a ellos de nuevo. Esto no lo vamos a ver ahora y no lo vamos a volver a ver nunca más. Lo vamos a volver a ver en el foro, en la clase presencial, etcétera. Bien. Entonces, siguiendo con el ejercicio, la siguiente pregunta tiene que ver con esto que estaba hablando Juli, ¿no? Dice, ¿cómo es la ploidía de las células que sufren estos procesos? Ya estamos todos en condiciones de responder, ¿no? ¿Cómo es la ploidía de las células que entran a la mitosis? Por ejemplo. ¿Diploide? Bien, son diploides. También una forma de representarlo de la ploidía es con N. Una letrita que es la N. ¿Lo conocen cómo es? 2N quiere decir diploide. Acá dice una compañera. Y N es diploide. Es lo mismo. Decir N o haploide es lo mismo. Decir 2N y diploide es lo mismo. ¿Sí? Cuando decimos 2N nos estamos refiriendo a que son 46 cromosomas. 2 juegos de 23. Por eso 2N.
Y cuando decimos N nos estamos refiriendo a una célula haploide, es decir, de 23 cromosomas. ¿Sí? Entonces, las células que entran en la mitosis tienen ¿cuántos cromosomas? 46, perfecto. ¿Y son haploides o diploides? Diploide. Perfecto. Diploides. ¿Y cuál es la diferencia con las células que entran a la meiosis? Las que entran a la meiosis, ¿cuál es la haploidía? Haploide. No, haploides son las, no, sí se No, confunde. Diploide. Haploides son las Diploide. gametas. Son Ambas diploides. células que entran a la mitosis o a la meiosis son diploides. ¿Sí? Necesitan tener el total de los cromosomas para dividirlos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces ¿Seguro? quedaría como diploide, haploide y diploide. ¿Cómo sería? Cuando se ¿Qué hace la sería? división, la Diploide, meiosis. haploide, diploide. Cuando se hace la meiosis, pasa a ser después, pasa de diploide, haploide, se hace la meiosis y pasa a ser otra vez diploide. Se hace otra vez diploide recién cuando eventualmente ocurre la fusión de gametas. Si no, no. Exacto. Es decir, la mayoría de los espermatozoides y la mayoría de los óvulos, si no todos, se mueren siendo haploides. Bueno, claro, cuando se hace la gameta, ahí se vuelven a poner a ser diploide. No, las gametas son haploides. Cuando se Son fusionan haploides, las sí, gametas con pero la cuando otra se gameta, fusionan, pasan a ser diploide. el Como se cigoto fusionan. es diploide. Exactamente, Marcos. Ahí está. Muy bien. Perfecto, gracias. Bien, la última pregunta de esta filmina dice, ¿cuántas divisiones ocurren en cada proceso? A ver. En la mitosis. ¿Cuántas En la divisiones? mitosis una. Bien. ¿Y en la meiosis? Dos. Dos. 2 etapas. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Perfecto. En esta siguiente filmina lo que vemos es un poco el resumen de lo que es la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Sí? Ambos procesos que ocurren durante la meiosis, digamos. Lo que decía Juli hoy es que, fíjense, las células de allá arriba, que dice células germinales diploides, ¿sí? En principio se dividen por mitosis, ¿sí? Esos espermatogonios u ovogonios, dependiendo, ¿sí?, del sexo genético, digamos, del individuo, se dividen por mitosis. Crecen en cantidad, digamos, en número, masa, y posteriormente ingresan en la meiosis. Sufren una primera división meiótica, lo estamos viendo ahí en el medio. Yo creo que acá me ven. Bueno. Perfecto. Micrófono mate, está todo en orden. Primera división meiótica, ¿sí? Que los detalles de todo el proceso lo van a ver en el núcleo que viene, si no nos vamos a detener. Después una siguiente división meiótica, que es la que está ahí abajo. Y ya posteriormente se forman los espermatozoides u óvulos, ¿sí? Sí, de vuelta, la ploidía de los espermatozoides o de los óvulos, ¿cuál es? Muy bien. Y la ploidía de las células espermatocitos secundarios, ahí los menciona como de segundo orden. Es decir, las dos células que se forman después de la primera división meiótica. Diploide. ¿Diploide o haploide? Diploide. Bueno, eso por ahí es muy específico, lo vamos a estar viendo en la siguiente clase, pero no, en realidad la ploidía decimos que se pierde, es decir, que se reduce a la mitad después de la primera división meiótica. O sea que esas células son haploides. Y después simplemente siguen siendo haploides, aunque se dividen una vez más. Ya lo van a entender. Acá nos vamos a meter en las fases específicas de mitosis y meiosis. Y vamos a estar tratando de entender cuántos cromosomas y cuántas cromátidas tenemos en cada punto específico de la división, ¿sí? Entonces, la pregunta lo que plantea es, ¿cuántos cromosomas y cuántas cromátidas tiene una célula humana en la profase de la mitosis y de la meiosis, ¿sí? ¿Y cuántas moléculas de ADN hay en la profase? Es decir, ¿cuántos cromosomas y cuántas cromátidas tenemos en mitosis en la profase? Recordemos que la mitosis tiene una serie de etapas. La primera es la profase,
¿sí? Después es la metafase, la anafase y telofase. ¿Sí? ¿Se las acuerdan? Bueno. Entonces, ¿cuántos cromosomas va a haber en la profase de una mitosis? Puede ser 46. 46. cromosomas. Perfecto. ¿Y cuántas cromátides? 92. Perfecto, porque si la célula se está por dividir, porque ya está en profase, ya entró en la división mitótica, tiene que tener sí o sí su material genético duplicado. Es decir, que tiene que tener 96 moléculas de ADN o 96 cromátides. ¿Sí? 92. Bueno, Perdón, y en el caso profe, de la ¿lo podría profase repetir? de la meiosis 1, acá se pone un poco más complejo. ¿Quién arriesga? ¿Cuántos cromosomas y cuántas cromátides? ¿En La cuál? profase 1 de la meiosis Profase va a ser 1 de la igual que meiosis. en O la sea, mitosis. siempre que digo profase 1, me estoy refiriendo a meiosis. En la profase 1 va a haber 46 cromosomas, 92 cromátides y 92 moléculas de ADN. Perfecto, Y en perfecto. la Muy bien. profase 2, 23 cromosomas, 46 cromátides y 46 moléculas de ADN. Sensacional. Muy bien, perfecto. Eso mismo. Fíjense, bien, Rocío, muy bien. Fíjense que acá, posteriormente de la primera, o sea, entre la profase 1 y profase 2, lo que ocurrió es la primera división meiótica. Ya al ocurrir la primera división meiótica, tenemos 23 cromosomas. Entonces, esas células, como decíamos hoy, son haploides. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Siguiente pregunta. Dice, ¿se produce entrecruzamiento entre quiénes? ¿Dónde ocurre? ¿Cuál es el objetivo del entrecruzamiento? En la mitosis no. En la meiosis. Bien, ¿saben lo que es el entrecruzamiento o sobrecruzamiento o crossing over? Y pasa en la profase 1. Parte. Bien, acá dicen intercambio de material genético. Es un fenómeno, digamos, que ocurre entre los cromosomas homólogos que se pasan pedacitos de ADN, es decir, se pasan genes de un lado a otro. Tiene sentido, los cromosomas homólogos, cada uno de nuestros cromosomas homólogos, los recibimos de un parental y de otro parental, es decir, de mamá y de papá. Esos cromosomas son muy parecidos, como decíamos hoy, pero no son exactamente iguales, ¿sí? Porque nuestro papá y nuestra mamá son distintos, si uno los ve, son diferentes, ¿no? Entonces es un mecanismo que genera variabilidad y que lo que hace es, entre esos cromosomas homólogos, intercambiar fragmentos de ADN, ¿sí? Y ese proceso está ligado solamente a la meiosis, no hacia la mitosis, ¿sí? Como decíamos hoy, la mitosis es un proceso conservativo, en términos de que las células van a ser iguales, exactamente idénticas. Mientras que en la meiosis, por un lado tenemos células que van a ser haploides, ¿sí? Posteriormente a la meiosis, es decir, las gametas van a ser haploides, y además esas gametas es como que tienen pedacitos mezclados de los cromosomas homólogos de los parentales. ¿Sí? ¿Lo siguen? Los veo muy estupefactos. Ahí en esa animación se ve un poco dos cromosomas homólogos conformados cada uno por dos cromátides que están, digamos, sufriendo ese proceso de entrecruzamiento. Fíjense cómo es. Se juntan, se aparean e intercambian pedacitos de colores. Bien, la siguiente filmina nos plantea, ¿qué ocurre en la anafase? El entrecruzamiento, preguntan, ¿en qué etapa? ¿Alguien lo sabe? Por ahí alguien lo dijo hoy. Separación de cromátides hermanas. ¿Semanas? ¿Cómo? En la profase 1. Separación de cromátides hermanas. Sí, es la, digamos, el recorte de entre cromátides. Cromátides hermanas no, es entre cromosomas homólogos. ¿Sí? Entre cromosomas homólogos ocurre el entrecruzamiento. Claro, esa es una buena pregunta. ¿Cómo son las cromátides hermanas entre sí? Son iguales, entonces no tiene sentido que haya un intercambio de pedacitos de genes, porque son exactamente iguales.
¿sí? Lo que queremos nosotros es generar variabilidad a través de compartir fragmentos de ADN entre los cromosomas que en definitiva vienen de los padres. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué ocurre en la anafase de la mitosis? ¿Quién se sabe esa Se respuesta? fusiona con otras gametas, puede ser. Los Eso cromosomas es se la fusión separan. de gametas en la fecundación. Pero pensemos en qué pasa con los cromosomas durante la anafase, en una mitosis. Los Se cromosomas se separan las separan. cromátides hermanas. Se separan las cromátides hermanas. Perfecto. La meta anafase. La anafase es uno de los eventos asociados al ciclo celular. Lo que ocurre es que, primero, los cromosomas se empaquetan en la profase. El micrófono por ahí. ¿Están preguntando o están...? Posteriormente, la profasis se empaquetan, digamos, el ADN, se conforman esos cromosomas en sí. Posteriormente se establecen en un eje, en la línea, digamos, del ecuador, ¿sí? De la célula, es decir, se ponen todos en un plano ecuatorial. Y una vez que están ahí ubicados en el plano ecuatorial, por eso que ocurre en la metafase, en la anafase se separan. Y lo que se va a separar en realidad son las cromátides hermanas. A ver si tenemos una figura. Fíjense. Ahí tenemos los dos polos. Este es el plano ecuatorial, lo que se ve en el medio. Y esos cromosomas que estaban formados por dos cromátides hermanas cada uno, se parten por la mitad, literalmente, y se separan las cromátides hacia los polos, ¿sí? Que van a conformar los núcleos de las células hijas. Me quedo con las dos, micrófono y mate. ¿Se entiende acá por qué en la fase S se forman las cromátides hermanas? Porque en este punto de la mitosis se separan las cromátides hermanas. Si la célula no pasa por la fase S, se replica el ADN y se forman las cromátides hermanas, no tengo cromátides hermanas para separar. ¿Se entiende? Si nosotros llegáramos a este punto con 46 cromosomas que están cada uno formado por una sola cromátide, ¿qué hacemos? No tenemos para separar, ¿se entiende? Entonces, por eso, previamente la célula pasa por la fase S, se replica el ADN, cada cromosoma está conformado por dos cromátides, para que cuando entra en mitosis, llega a la anafase, ¿y qué es lo que ocurre? De cada cromosoma, una cromátide se va para cada polo opuesto. Como cada cromátide es, digamos, las cromátides hermanas son iguales entre sí, el cromosoma que va a cada polo es igual. Entonces, esas dos células hijas que se van a formar son iguales entre sí e iguales a la progenitora. ¿Se entiende? ¿Por el Zoom allá se entiende? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Ahora te doy mate y... Bien. Entonces, retomando. ¿Qué ocurre entonces en la anafase de la meiosis 1 y de la meiosis 2? Piensen de vuelta en los cromosomas. En la fase 1, separación dos cromosomas homólogos. Muy bien, perfecto. En la meiosis 1, entonces, se separan los cromosomas homólogos. Esta es una gran diferencia respecto a lo que ocurre en la anafase de la mitosis. En la anafase de la mitosis lo que ocurre es que se parten a la mitad los cromosomas, ¿sí? Cada cromátida va a un polo, y acá lo que se separa es los cromosomas homólogos. Y tiene sentido porque hoy decíamos que luego de la primera división meiótica, las células hijas de esa meiosis 1 van a ser haploides. Entonces tiene sentido que se separen los cromosomas homólogos, porque entonces ahí lo que hago es reducir el número de juegos cromosómicos, es decir, el número de cromosomas. ¿Está bien? Paso de tener 46 cromosomas a tener 23. Ojo, esos 23 cromosomas, luego de la meiosis 1, van a seguir conformados por dos cromátides. ¿Y en qué momento les parece que se separan esas cromátides hermanas? En la anafase 2 de la meiosis 2. La fase 2. En la meiosis 2, dice acá. Anafase 2. En la anafase de la meiosis 2. Ahí muestro una imagen. Fíjense, ¿ven todos la animación? Ahora arranca de vuelta, seguro. Eso digamos que es la anafase 2. Ahí se están formando las 4 células, ¿sí? Vamos de vuelta que lo arrancamos del principio. Ahí está. Ahí tenemos los cromosomas,
Se forman los usos meióticos, se aparean esos cromosomas homólogos, ocurre el entrecruzamiento, por eso es que los vemos como parcialmente teñidos de distinto color. Ahí se separan en la anafase 1 los cromosomas homólogos y posteriormente se van a separar las cromátides hermanas. Fíjense que esta etapa, la anafase 2, es muy parecida en esencia a la anafase de la mitosis. ¿Sí? El cromosoma se parte a la mitad, se rompe. ¿Preguntas hasta acá? De nuevo con lo mismo que les decía antes, tiene sentido que esta célula que va a sufrir meiosis haya pasado primero por la fase S. ¿Por qué? Porque en la fase S finalmente hay 92 cromátides. ¿Sí? 46 cromosomas con 92 cromátides. En la meiosis 1, ¿qué se separaban? Las cromátides. Se separan los cromosomas homólogos. Entonces, cada célula hija, ¿cuántos cromosomas homólogos va a tener? 2. Cada célula. 23. Cromosomas, no cromátides. 23. Cada célula va a tener, después de la meiosis 1, 23 cromosomas. ¿Sí? Pero ¿cuántas cromátides va a tener cada célula? 46. 46. 46, porque cada cromosoma tiene 2 cromátides. Y como cada cromosoma todavía tiene 2 cromátides, todavía podemos seguir dividiendo. ¿Sí? Entonces cada cromátide se va a una célula hija. Entonces, cuando termine la meiosis 2, ¿cuántas cromosomas va a tener cada célula? 23. 23 cromosomas. ¿Y cada cromosoma cuántas cromátides va a tener? 46. Tenemos 23 cromosomas en las células, en las gametas, ¿no? Los óvulos y los espermatozoides. Fíjense que en la meiosis 1, en la meiosis 2 decíamos que se separaban las cromátides hermanas. Si en la meiosis 1 termina, se nos forman 2 células. Una célula tiene 23 cromosomas, cada uno conformado por 2 cromátides, o sea, 46 cromátides. Miremos esa célula. Cuando esa célula sufre meiosis 2, se separan las cromátides hermanas. Entonces, de cada uno de esos 23 cromosomas, una cromátide se va a una célula, otra cromátide se va a la otra célula. Cada una de esas células, ¿cuántos cromosomas va a tener? 23. ¿Y cada cromosoma va a estar formado por cuántas cromátides? Por una, porque justamente se separaron las cromátides hermanas. Entonces, si se van a formar 4 células hijas, en el caso de los espermatozoides, yo tengo 4 espermatozoides que se forman, cada uno con 23 cromosomas. ¿Sí? Cada cromosoma es una cromátide. Si sumamos las 23 más 23 más 23 más 23 cromátides, nos dan las 92 cromátides que teníamos antes de arrancar. ¿Sí? Después ustedes de última hagan el ejercicio de ir siguiendo, pero siempre la cantidad de cromátides que teníamos al inicio y la cantidad de cromátides que tenemos con todas las células hijas nos tiene que dar lo mismo. Porque ninguna se pierde, ni se crea, ni nada. Simplemente se van distribuyendo. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, ¿cuántas células se forman al terminar el proceso? Esta es fácil. Mitosis 2 y meiosis. Perdóname, Mitosis 2 Y meiosis son mitosis 4. 2. y meiosis 4. Perfecto. Muy bien. De vuelta, esta pregunta vamos a insistir varias veces. ¿Son haploide o diploide las células formadas? En la mitosis son 2 células diploides y en la meiosis son 4 células haploides. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y ahí tenemos el resumen de cómo sería cada una de las divisiones. ¿Sí? Recuerden esto, los vuelvo a preguntar. ¿Las gametas sufren meiosis? Las gametas No, son el producto. ¿Sí? Son el Decir producto. que las gametas sufren meiosis está mal, es como poner el carro delante del burro. Es al revés. ¿Sí?
Entonces, ¿cuáles son las células que sufren meiosis? Es muy específico porque Las no se me acuerdo. somáticas. Espermatocitos y ovocitos. Sí, espermatocitos y ovocitos Espermatocitos primarios. y ovocitos. Bien, muy bien, chicos. Hasta acá este tema de la mitosis meiosis. Ya son expertos. ¿Cómo vamos? Bueno, ¿alguna duda? Sabemos que van a tener muchas dudas. No es no es un tema difícil, pero sí empezamos. Genética tiene muchos términos nuevos, ¿sí? Cromosoma, cromátide, bueno, diploide, haploide. Por ahí no sé, digo, pensando en consejos, bueno, ármense un glosario, ¿no? Hablen con algún compañero y traten de explicárselo, digamos. No solamente se queden leyendo la bibliografía, porque es importante que ustedes como puedan poder, que sean capaces de poder explicarle a otro este tema, ¿sí? Sobre todo pensar esto, la mitosis y la meiosis es una cuestión muy de lógica, esto que yo les digo. Bueno, pensemos la cantidad de cromosomas, la cantidad de cromátides y cómo se van dividiendo. Y el número me tiene que dar lo mismo, es como una cuestión de administración de empresa, ¿no? Como que el número me tiene que dar lo mismo, no hay ninguna cromátide que se pierda en el camino. La cantidad de cromátides que tengo en las células hijas tiene que ser igual a la que tengo en la célula que inició la mitosis o la meiosis, ¿sí? Y este concepto, dos conceptos importantes, que es que antes de entrar en mitosis y meiosis, siempre se tiene que duplicar el material genético en la fase S, porque si no se duplica el material genético, se va perdiendo. Cada vez divido lo que tengo y cada vez tengo menos. Entonces, ¿yo qué hago? Multiplico por 2 para poder después dividirlo. ¿Se entiende? Y el otro concepto importante, que sabemos que es recurrente, es que las gametas no sufren meiosis, ¿sí? Los óvulos y los espermatozoides son el producto de la meiosis, ¿sí? Ocurre cuando los espermatocitos y los ovocitos primarios sufren meiosis, ahí se forman los óvulos y los espermatozoides. De todos modos, hay al inicio del campus una línea de tiempo y a veces nosotros le dijimos en la charla del ciclo de formación inicial y tal vez André también en el video que grabó, esto no es, vemos esta clase, lo aprendo, me olvido, sigo la clase siguiente. No, esto es embriología. Y la embriología nosotros vamos a ver justamente desde la formación de las gametas, hasta que las gametas se fusionan y se produce la fecundación y todo lo que sucede, y en FSH2 vamos a terminar con el parto. ¿Todo bien? Profe, ¿podría repetir una cosa? Sí. Recién dijo que los óvulos y los espermatozoides serían el producto, entonces dijo. Claro. El resultado, una vez que los espermatocitos y los ovocitos primarios sufren meiosis, pasan por meiosis 1 y por meiosis 2, las células que se van a formar son óvulos o espermatozoides, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la célula de origen? ¿Sí? Es el producto final, el resultado final de la meiosis son los óvulos o los espermatozoides. ¿Se aclaró la duda? Sí, gracias. Está bueno para explicarle a los chicos cuando tenés sobrinos difíciles de preguntas. Perdóname, una cosita digo y ahí te escucho. Que los óvulos y los espermatozoides no se vuelven a dividir. Ya está. Posteriormente se van a fusionar eventualmente, ¿sí? Pero los espermatozoides y los óvulos no se dividen, ni por mitosis, ni por meiosis, ni por nada. ¿Sí? No, claro, ahí vuelve a comenzar el ciclo. Ahí en realidad, en el caso puntual de los óvulos o los espermatozoides, o se fusionan con otra gameta, un óvulo con un espermatozoide y al revés, o se fusionan o esa célula muere. Esa célula sería una excepción, no vuelve a entrar en el ciclo celular, a menos que se produzca la fecundación, o sea, la fusión de gametas. Si ocurre la fusión de gametas, ¿esa célula cómo va a ser? ¿Haploide o diploide? Diploide, pues tenemos una gameta haploide, se forma un cigoto diploide. Ese cigoto diploide sí volvería a entrar en el ciclo celular y sufriría mitosis. Esto que estamos hablando lo vamos a retomar en el núcleo de fecundación y anidación. Por eso les digo, no es que hoy se olvidan de todo esto. Todos esos temas los vamos a ir retomando, ¿sí? En la clase que viene vamos a ver gametogénesis.
Todo esto que vimos de meiosis en general, bueno, lo vamos a ver en particular cómo se forman los óvulos y cómo se forman los espermatozoides en el ser humano. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener que retomar la meiosis. Y después más adelante vamos a ver la fecundación, entonces vamos a retomar esto que decíamos, se formaron las gametas, se fusionan y ¿qué pasa? Está todo muy concatenado, todas las clases. Juli, acá pregunta alguien si la meiosis se da solo en el momento de la fecundación. Y no, tengan en cuenta que cada vez que se produce un óvulo y se produce una menstruación, hay un proceso de meiosis y no necesariamente hay fecundación. Esto lo van a retomar en el núcleo 2. Y los espermatozoides lo mismo. Una vez que se produce un espermatozoide, si sale del cuerpo de un masculino no va y no fecunda un ovocito, va a morir. No se va a continuar en el ciclo celular. En el caso de la meiosis, el final del ciclo que produce un ovocito o un espermatozoide no vuelve a entrar al ciclo. Solo espera que sea fecundado o sea eliminado, pero no se produce en el momento que va a suceder la fecundación. Sí, como les decíamos, esto lo vamos a retomar en el próximo núcleo y hay diferencias entre la gametogénesis femenina y la masculina. En la femenina se produce un ovocito o un óvulo por cada ciclo sexual. En cambio, en los individuos masculinos, la espermatogénesis es continua y siempre hay espermatozoides. Pero bueno, eso lo vamos a retomar. Acá me están diciendo que se nos termina el tiempo. Pero eso lo vamos a retomar. Por eso les decíamos, quédense con esto y la clase que viene seguramente se van a poder sacar muchas dudas y van a poder relacionar con lo que vimos hoy. ¿Sí? ¿Pasamos al siguiente ejercicio? Bien. Entonces, que en realidad esto es difícil a veces cuál primero y cuál después, porque en realidad están todos los temas tan relacionados. Y justamente el ejercicio que viene tiene que ver con la replicación del ADN. ¿Que en qué fase del ciclo celular ocurría? ¿En la? En la fase En la S. fase S. S. Exacto. ¿Se acuerdan el dibujito que habíamos hecho acá? Que teníamos la interfase, que estaba formado por la fase G1, la fase S y la fase G2. Y después, cuando termina la fase G2, según la célula, entraba en mitosis o en meiosis. Bueno, ahora, cuando vamos a hablar de replicación, vamos a meternos dentro del ciclo celular en la fase S de la interfase. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba en la fase S de la interfase? Llegaba una molécula de ADN y ¿qué ocurría? O sea, un cromosoma formado por una cromatida y una molécula de ADN, ¿y qué ocurría? Se duplica y se forman dos cromátides hermanas. Ese es el momento en donde se forman las cromátides hermanas. Bien. Pero ¿cómo está formado el ADN? Una molécula de ADN, como la que está acá en el pizarrón. Dice, un grupo fosfato, una base nitrogenada. Y un grupo de fosfato. Bien. Eso es bien desde lo molecular y está perfecto y no vamos a entrar mucho en detalle en eso porque está la bibliografía, está el video explicado. Eso está perfecto. Cada nucleótido tiene una conformación especial. Por ejemplo, acá tenemos un nucleótido, ¿cómo se llama? La guanina, estamos señalando este, ¿sí? La guanina. Después, ¿qué tenemos al lado? Adenina. Bueno, tenemos una serie de nucleótidos, pero no tenemos una sola cadena. ¿Cómo es el ADN? Está formado por ¿cuántas cadenas? Dos cadenas. ¿Sí? Dos. Bien, dos cadenas. Y esas cadenas están enfrentadas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Se pueden enfrentar de cualquier manera? No, No, tiene tienes una una combinación específica. Conforma una doble hélice, perfecto. Pero en cuanto a los nucleótidos, en cuanto a la secuencia de nucleótidos y los nucleótidos en la cadena complementaria, ¿qué pasa? Yo acá tengo una guanina y enfrentado, ¿qué tengo? Una citosina. ¿Y ahí podría haber una timina? No. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el emparejamiento de los nucleótidos? Porque tiene que ser A, complementario. T, G, C. Nucleótidos, o sea, las bases purinas con las purinas y las piriminas con las piriminas. Bien, y entonces, ¿cuál con cuál sería? Adenina con La timina. guanina con la citosina Guanina, citosina. y la adenina con la timina. Entonces, si nosotros vemos esta molécula de ADN, siempre tenemos enfrentadas esas bases. Guanina con citosina o timina con adenina, ¿verdad?
Bien. Sí. ¿Y qué pasa además? Tenemos una dirección de las cadenas de ADN. La de arriba, ¿cuál es la dirección que tiene? 5' 5' a 3'. a 3'. ¿Y la de abajo? De 3', 5'. 5'. De 3' a 5'. O sea que se dice que son Antiparalelas. antiparalelas. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre que hablemos de replicación y de transcripción, hay una única dirección en la que ocurre esos procesos. ¿Qué cuál es? 5 La replicación de las nuevas 5' cadenas. a 3'. De 5' a 3'. Bien, siempre ocurre de 5' a 3', y ahora vamos a ver de qué se trata esto. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna duda? No. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice, a partir de la siguiente doble cadena de ADN, doble cadena porque tenemos la superior y la inferior. Y teniendo en cuenta la direccionalidad, ¿a qué hace referencia la direccionalidad? A esto, ¿no? Si es 5' a 3' o 3' a 5'. O sea, eso le tienen que prestar atención. Sí. Ah. Acá preguntan si la que es 5' a 3' es la cadena principal. En realidad, no. No sé, me parece que no. No. No importa, vos te van a... Dale. Preguntaban siempre, la pregunta es básicamente si la principal es 5', 3'. No, son antiparalelas, son una doble hebra. En este caso, el humano se presenta como doble hebra. Entonces siempre está esa complementariedad, que vos tenés 5', 3', 5' y 3', 5'. Pero no es que una es más importante que la otra. No. Por ahí vos lo preguntás en cuanto a, no sé, en el proceso de transcripción, por ejemplo, ¿cuándo se va a transcribir? En el ejercicio que nosotros vamos a ver te van a decir, va a ocurrir transcripción de la cadena 5' a 3', pero cualquiera de las dos se puede transcribir. ¿Sí? Bien, entonces dice, ¿cómo serán las secuencias de nucleótidos de las cadenas complementarias luego del proceso de replicación? ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito el proceso de replicación que ocurría en la fase S de la interfase. ¿Ustedes leyeron la teoría o vieron el video y que hay muchas enzimas involucradas? Bueno, sí. ¿Cuál es la primera enzima que es la que va a permitir cortar los enlaces que tienen unidos los nucleótidos para que esa cadena se abra? Helicasa. Bien, la helicasa. La helicasa lo que hace es cortar la unión entre los nucleótidos y dejar expuestos de alguna manera los nucleótidos para que ocurra el proceso de replicación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que antes de la replicación teníamos una sola molécula de ADN, una sola cromátide? Estas dos, si nosotros la pensáramos como un cromosoma, sería una cromátide. ¿Sí? O sea, la cromátide es una molécula de ADN que está formada por una doble cadena. Ahora, después del proceso de replicación, en la fase S dijimos que se iban a formar dos cromátides. Entonces, lo primero que va a ocurrir es, se abren. ¿Bien? Después, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es la siguiente? Una enzima que va a venir digamos, va a ir trayendo de alguna manera los nucleótidos para ir colocándolos complementariamente a cada una de las cadenas. ADN. Polimerasa. La primasa. Por los cebadores de ARN, lo dicen ustedes. Bien, exactamente. Primero va a haber una ARN primasa que va a sintetizar un cebador de ARN, o sea, unos primeros nucleótidos de ARN, y luego la ADN polimerasa va a empezar a sintetizar el resto de la cadena. Perfecto. La ARN primasa no está en nuestro esquema, pero está muy bien la aclaración que ustedes dicen. Tanto la ARN primasa como la ADN polimerasa dijimos en qué sentido iba a sintetizar las cadenas nuevas. 5'3". ¿Eso qué significa? Que la nueva cadena que se va a sintetizar esa cadena de 5' a 3'. Vamos a ver qué significa esto. Acá tenemos, por ejemplo, la cadena de abajo, ¿sí? Esta, la de acá abajo.
que dijimos que qué dirección tenía. 3', 5'. 3', 5'. Entonces, si tenemos 3', 5', la ADN polimerasa va a sintetizar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De De derecha a izquierda. derecha a Derecha a izquierda. izquierda. A ver, algunos dijeron de derecha a izquierda. El que dijo de derecha a izquierda, que sería de 5, o sea, de acá para la izquierda. ¿Por qué dice eso? Porque arranca de El 5'. Porque la implicación Tiene del... un sentido. Porque Justo pasó una moto. A ver, ¿quién habló recién? Porque uma nueva fita es no mismo sentido. De 5' a 3'. Ella tiene un sentido. Bien, entonces ahí vamos a ir un paso más atrás. La cadena de abajo, por ejemplo, la que está abajo del todo, dijimos que es de 3' a 5'. Cuando se sintetiza la cadena complementaria a la cadena de abajo, ¿cómo va a ser la cadena complementaria? A su izquierda, ¿qué dirección va a tener? ¿5 o 3'? 5. 5', o sea que va a ir la cadena complementaria que arranque de este lado, va a tener 5' y va a ir hacia 3', porque siempre tenemos que tener en cuenta que las cadenas son antiparalelas. Entonces yo de este lado, ¿sí? De este lado, del lado de la izquierda, voy a tener el extremo 5'. ¿Se entiende? ¿Los que están ahí en el Zoom? Claro, o sea, no podría arrancar nunca por 5', porque no serían Sí, sí. antiparalelas. Claro, como la cadena que se tiene que sintetizar nueva, se tiene que sintetizar de 5' a 3', pero a su vez esa nueva cadena tiene que ser antiparalela a la que ya está, nosotros necesitamos, o en realidad la ADN polimerasa lo que va a hacer es empezar a sintetizar en la cadena de abajo de izquierda a derecha. O sea, de acá, de la izquierda hacia la derecha. Y en la izquierda, la cadena nueva va a tener el extremo 5', para que sea antiparalela a la cadena molde, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bien, entonces, volvemos a la pregunta. Cuando se sintetice la cadena complementaria de la cadena de abajo, ¿sí? Esta, o sea, la cadena complementaria a esta. En el extremo izquierdo de la pantalla, el primer nucleótido, ¿qué dirección va a tener? Va a ser una 5'. timida, pero ¿va a ser 3' o 5'? 5'. 5', ¿no? 5', exactamente. Porque la ADN polimerasa va a empezar a sintetizar desde el extremo 5', que es antiparalelo al 3', hacia la derecha. Ah, pensé que tenías una duda. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Ahí en el Zoom? ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Ahí, antes del ADN polimerasa, iría el cebador, ¿no? Sí, exactamente. Acá no lo tuvimos en cuenta porque es una secuencia corta y, digamos, eso tiene que ver más con el mecanismo de replicación, pero sí, primero se sintetiza un cebador de ARN y ahí la ADN polimerasa empalma y continúa sintetizando. Vamos a suponer que ese cebador de ARN está previo a esto, ¿sí? Un poquito antes, pero no está en la imagen. Pero sí, está genial. muy bien tu Gracias. aclaración. Bien, entonces el primer nucleótido es la timina. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O alguna duda? Sí. No. Bien, ¿y el segundo nucleótido cuál va a ser? Citosina. Citosina. Citosina, porque acá arriba tenemos la citosina va con la guanina y la adenina con la timina, ¿sí? Para los que somos más grandes, miro acá a mi derecha, Aníbal Troilo, Carlos Gardel. la regla es Carlos Gardel, Aníbal Troilo, para acordarnos cuál va con cuál. Los más jóvenes me miran como diciendo de quién me están hablando. Pero bueno, yo estuve todo un día tratando de conseguir algún cantante, algún jugador de fútbol que se llamaran así y no conseguí. Si a alguno se le ocurre, nos lo trae. Alfajor Terrabuzzi también se usa. Alfajor Terrabuzzi. Con lo de Carlos Gardel me puedo acordar, lo demás no. Y citosina guanina tenemos que encontrar alguna otra comida. Bueno, sí. Ah, ahí, espera. Como empezaría el ARN
En vez de tinina no tendría que ser uracilo. Y después es cambiado por la polimerasa. Algo. Sí. Como decíamos, acá no lo graficamos el cebador de ARN como para simplificarlo. Pero si hubiera un cebador de ARN acá directamente arrancamos con la ADN polimerasa. El cebador de ARN vamos a suponer que estuviera atrás. Pero sí, es lo que vos decís, que si acá tuviéramos el cebador de ARN, la timina la tendríamos que cambiar por el uracilo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, la siguiente sería una citosina. ¿La siguiente cuál sería? Citosina. Otra citosina. Luego, guanina, Guanina. Tiamina. Y mina. Uracilo. Bueno, y así lo vamos, ¿no? Completando. ¿Estamos todos de acuerdo cuál es la cadena complementaria? En cuanto a la complementariedad de bases está claro. Y acá queda más claro lo que yo les decía de la dirección. Fíjense, la cadena original, que es esta violeta, va de 3' a 5'. De 3' a 5'. Entonces, la cadena complementaria nueva, que está graficada con azul, tiene que ser antiparalela, de 5' a 3'. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Ah, menos mal. Dijeron que sí, que tenían dudas. Bueno, y en cuanto a la de arriba, la ADN polimerasa, ¿qué va a sintetizar? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, porque siempre va a sintetizar de 5' a 3' y la nueva cadena tiene que ser complementaria a la cadena molde. Entonces, el primer nucleótido, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿En el extremo izquierdo o en el extremo derecho? Derecho. ¿En el extremo? Derecho. ¿Y cuál va a ser el nucleótido? Citosina. Una citosina 5'. ¿Sí? Y así lo mismo, con la complementariedad de base se va a ir sintetizando la cadena complementaria a la cadena superior. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué pasa con estas dos cadenas? Y las Son que se iguales forman entre sí. idénticas a las cadenas originales. Es decir, Bien, la o hebra sea, que... dale. Se muteó, bueno. Pero sí, muy bien lo que estabas diciendo. Son iguales entre sí y si tuviéramos la cadena original, también son iguales a la cadena original. Porque ¿qué decíamos? Que la replicación del ADN en la fase S de la interfase hace que el ADN se duplique, pero exactamente igual. ¿Sí? O sea, las dos cromátides hermanas, ¿cómo son? Iguales entre sí. ¿Por qué? Porque el proceso de ADN conserva esa información. ¿Sí? ¿Sería semiconservativa también? Es semiconservativa, pero porque cada cadena nueva de ADN, cada molécula nueva de ADN tiene una cadena original, o sea, una cadena, ¿cómo se dice? Vieja, bueno, no es muy lindo el término, que sería la violeta, y se sintetiza una cadena nueva que es la azul. Fíjense que la de abajo tiene una cadena violeta, que es la vieja, la original, y una cadena, una cadena azul, que es la nueva, la que se sintetizó nueva. Y la de arriba es lo mismo, tiene una cadena original o vieja, que es la violeta, y una cadena azul que se acaba de sintetizar. ¿Sí? Pero es semiconservativa por eso. Pero la información es igual a la original e igual entre sí. Entonces, después del proceso de replicación, ¿qué vamos a tener? Cada una de estas, ¿qué va a hacer de ese cromosoma? Esta va a ser, la de arriba va a ser una cromátide y la de abajo va a ser la cromátide hermana de ese cromosoma. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, la ADN polimerasa sintetiza de 5' a 3', ya quedó claro. Y acá tenemos un ejemplo, ¿ven? Tenemos una cadena, una molécula de ADN, digamos que sería una cromátide, y después del proceso de replicación se formaron dos moléculas de ADN, cada una conformando una cromátide hermana. ¿Bien? Que son iguales entre sí. Bueno, y esto es más como teórico, es bidireccional, semiconservativo y semidiscontinuo. Eso después lo leen de la bibliografía. ¿Alguna duda de la replicación? ¿No? Bien. Después, ¿qué puede ocurrir en una molécula de ADN? Puede ocurrir la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Es el proceso mediante el cual se forma la hebra de ARN mensajero para poder llegar a la traducción de proteínas. ¿Se forma el ARN mensajero para?
para posteriormente sintetizar proteínas antes de la traducción. Para que después se forme una proteína, ¿verdad? Acá decían si tiene que ver con la corrección de errores. No, eso ocurre, pero no tiene que ver con la transcripción, ¿sí? Digamos, durante el proceso de replicación del ADN hay mecanismos de corrección de errores. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la replicación tiene que ser exacta. Entonces, a veces digamos, las células tienen mecanismos que permiten detectar algún nucleótido mal posicionado, lo elimina y coloca el correcto. Cuando eso no ocurre y hay gran cantidad de errores en la replicación del ADN, digamos, pueden ocurrir algunas cuestiones que pueden estar relacionadas con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver más con la aparición del cáncer o algunas mutaciones malignas, etc. Pero si no, si la célula funciona correctamente y tiene todos los mecanismos de corrección, la replicación debería ser exacta y esa célula, digamos, tiene la misma información genética que la célula progenitora. La transcripción tiene que ver con esto, con la formación de un ARN mensajero, ¿sí? Que después va a permitir, con también participación del ARN ribosómico, o sea, de los ribosomas, la generación de proteínas. ¿Bien? Entonces, acá lo que nos dice es, esta es la misma molécula de ADN que teníamos, ¿sí? Originalmente. Recién sufrió replicación y ahora va a sufrir transcripción. Y el enunciado nos dice, teniendo en cuenta la direccionalidad, siempre tenemos que tener en cuenta la direccionalidad, ¿cómo será la secuencia de ARN mensajero que resulta del proceso de transcripción de la cadena 3', 5'? Ahí nos está diciendo con cuál cadena vamos a trabajar. Del ADN del inciso anterior. ¿Cuál es la cadena 3', 5'? ¿La de abajo o la de arriba? La de abajo. La de abajo. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora con la que vamos a, digamos, a la que le vamos a generar el proceso de transcripción, es a la de abajo. Con la de arriba nos vamos a olvidar. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que esa doble hebra se abra, ¿no? Para que queden expuestos los nucleótidos. Bien. ¿Y qué pasa acá? Y ahora sí retomamos un poco esto del ARN. ¿Qué pasa con los nucleótidos del ADN y del ARN? ¿Cómo es la complementariedad de los nucleótidos? Debe ser adenina-timina, pasa a ser adenina y uracilo. Bien, acá dice, se cambia timina por uracilo, ¿no? Entonces, cuando en el ADN la adenina se emparejaba con la timina, dije adenina primero, sí, adenina con la timina, ahora la adenina se va a emparejar con el uracilo, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de ARN, nunca podemos tener timina. En su lugar va a haber uracilo. ¿Y qué pasa con la...? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa con la dirección de síntesis del ARN mensajero? ¿Es de 5' a 3' o de 3' a 5'? De 5' a 3'. 5', 3'. De 5' a 3', al igual que el ADN, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta la cadena de abajo, la síntesis del ARN mensajero, ¿va a ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. De la derecha. De derecha a izquierda. Bien, va a ser de izquierda a derecha. ¿Por qué alguien dijo derecha a izquierda? ¿Cuál es la duda? Si nosotros en la derecha del ADN, de la cadena de ADN tenemos el extremo 5'. Cuando se forme el ARN mensajero, de ese lado, el ARN mensajero, ¿qué dirección va a tener? 3'. Entonces, si yo empiezo a sintetizar de derecha a izquierda, voy a sintetizar de 3' a 5'. Recuerden que la dirección de síntesis tiene que ver con la cadena que se está sintetizando, no con la cadena que me está sirviendo de molde, ¿sí? Entonces, el primer nucleótido se va a colocar en el extremo izquierdo. ¿Y cuál va a ser? Uracilo. Uracilo. Bien. Uracilo. Y acá, bueno, es la ARN polimerasa, ¿no? En vez de la ADN polimerasa. Uracilo, ¿sí? Que es lo que nos decía acá nuestro compañero. ¿Y el segundo nucleótido cuál va a ser? Citosina. Citosina. ¿Y el siguiente? Citosina. Guanina. Y así sucesivamente. Ustedes después pueden chequear que... Copiando la hebra de arriba, solo que cambiando timina por uracilo. Perfecto. ¿Quién lo dijo eso? Yo.
Matías, ¿cómo te llamas? Sí, Matías. Matías. Muy bien lo que dices, Matías. A ver si todos se dan cuenta. ¿Qué encuentran entre la cadena de RNA mensajero y la cadena de ADN que quedó arriba? Es que Que la son timina diferentes. ya, Son iguales, pero cambia la timina por el uracilo, porque en realidad la complementariedad de bases es lo que guía todo el proceso, ¿sí? Pero cuando hablamos de ARN, en este caso mensajero, en vez de tener la timina como teníamos en el ADN, tenemos el uracilo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Entonces sintetizamos la molécula de ARN mensajero, ya, a partir de la cadena que nos dijo el enunciado, que era la 3', 5'. Ejemplo, no los quiero complicar, pero si el enunciado nos hubiera dicho, vamos a usar la cadena de arriba, la 5', 3'. O sea que la síntesis, si nosotros sintetizáramos el ARN mensajero a partir de la de Arrancaría arriba, de la derecha para la izquierda. la síntesis del ARN mensajero sería de la derecha a la izquierda. Y el primer nucleótido que lo vamos a colocar del lado derecho acá, ¿cuál sería? Citosina. Una Citosina. citosina. Y después, Uracilo. uracilo, y así Uracilo. sucesivamente. ¿Se entiende? Siempre que sea ARN. Estamos acá haciendo, porque acá nuestra compañía nos decía, bueno, ¿y cuál es la cadena de ADN principal? No hay una principal, sino que de acuerdo a distintas señales moleculares, que no vamos a entrar en detalle, la transcripción se puede dar en la cadena 3', 5' o en la 5', 3'. Lo que ustedes tienen que estar atentos es la dirección y de dónde a dónde se va a sintetizar y cuáles van a ser los extremos, digamos, la dirección de la cadena de ARN mensajero. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? Te ve ahí con... ¿no? Bien. ¿Seguimos? Entonces nos dice ahora lo mismo, la RN polimerasa como la ADN polimerasa sintetiza la nueva cadena de 5' a 3'. O sea que siempre la cadena molde se va a leer de 3' a 5'. Acá hay una pregunta, Juli. Dice, ¿entonces la dirección determinará un resultado diferente? ¿Se animan a responderla ustedes? ¿O ahí en el chat? La pregunta es, ¿la dirección determinará un resultado diferente? No. O sea, sí, pero cambiaría de dónde empezaría. Porque empezaría con otro prima. Por ejemplo, si empezaría de izquierda a derecha, empezaría 5' a 3' y quedarían las dos paralelas. Y la cadena de ARN resultante, es una cadena simple la que va a resultar. ¿Va a ser igual si se sintetiza a partir de una hebra o la otra de ADN? Es la misma. No, no va a ser igual. Pues se sintetiza en este caso, se sintetiza de 5' a 3' a partir de la hebra codificante de arriba. Vamos Si se a sintetiza comparar la de abajo. el inicio, o sea, tenemos un uracilo, citosina, en la de abajo, ¿no? En la que tenemos aquí. Y ahora si empezamos aquí arriba, ¿qué tenemos? Si se sintetizara a partir de la hebra de arriba. Sería citosina, uracilo, guanina. Sería diferente. Son diferentes las hebras dependiendo cuál se tome como molde. Como decía Julia, hay diferentes señales moleculares, proteínas, que van a marcar cuál de las dos se va a transcribir. En este caso, en los enunciados, lo que vamos a hacer es marcarles cuál es la que se va a transcribir, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí lo que pueden hacer, para darse cuenta de esto que le estamos diciendo, es, ahora porque lo podemos hacer en el pizarrón, pero los que están en Zoom no lo van a ver. Pero si nosotros sintetizamos la molécula de ARN mensajero, tomando en cuenta la cadena de arriba, va a ser igual a la de abajo del todo, pero cambiando la timina por el uracilo. Y son cadenas distintas. Si ustedes después las comparan, hagan el ejercicio de hacer el ARN mensajero a partir de la cadena de arriba, compárenla con el ARN mensajero y la cadena de abajo, y la secuencia va a ser distinta. Si la colocamos de 5' a 3', las dos van a ser secuencias distintas. ¿Sí? Después, si no, por el foro, alguno si se anima a hacerlo, lo puede hacer y lo charlamos
pero háganla porque ustedes ya saben hacer el ARN mensajero y comparen las dos ARN mensajeros y van a ser distintos. Van a tener distintas secuencias, o sea que van a ser distintos. ¿Sí? Bien. Y ahora nos dice, bueno, acá tenemos el ARN mensajero. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, teniendo en cuenta la direccionalidad, fíjense que siempre hacemos hincapié en la direccionalidad. Y suponiendo que los primeros 3 nucleótidos corresponden a un codón. ¿Saben lo que es un codón? 3 nucleótidos. 3 nucleótidos. Que esos 3 nucleótidos nos van a indicar ¿qué cosa? Codifican para un sitio específico. ¿Qué aminoácido corresponde a esa secuencia? ¿Sí? Ustedes piensen que una secuencia de ARN mensajero me está dando información. Es información para ver qué proteína se va a sintetizar en el proceso de traducción. Y eso está todo definido, digamos. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es el ARN mensajero, leerlo de a codones, de a 3 nucleótidos o triplete de nucleótidos. Entonces, está la... sí. Tenemos que, obviamente, esto no se lo tienen. ¿Tenés una duda? Bueno, bien, me encanta, están súper despiertos. Acá nos preguntan, ¿es con el primer triplete o con el AUG? Ahora vamos a entrar en detalle. Acá el enunciado, ¿qué te dice? Suponiendo que los primeros 3 nucleótidos corresponden a un codón. Arrancamos con los primeros 3 nucleótidos. Sin embargo, siempre una molécula de ARN mensajero se empieza a leer desde el primer codón AUG, ¿sí? Que es una metionina. En general, lo que hacemos en los exámenes o cuando ustedes tienen que rendir, que es cuando, digamos, empiezan con las dudas, es les ponemos un AUG para que no haya dudas. Pero ya el enunciado nos está diciendo, tengan en cuenta que los primeros 3 son el primer codón. Y arrancamos desde ahí, ¿sí? Entonces, este cuadrito, que es el del código genético, no se lo tienen que aprender de memoria, ¿sí? Ese siempre se los vamos a ofrecer, tanto en los ejercicios como en los exámenes, para que ustedes los tengan a mano. Lo que sí tienen que saber es leerlo, es utilizarlo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es el proceso de traducción? ¿Quién puede definir el proceso de traducción? ¿Qué pasa en ese proceso? Es el proceso por el cual justamente se codifican los codones aminoácidos y se empieza a sintetizar Bien. Las proteínas. O sea, que es el proceso por el cual se sintetizan las proteínas, a partir de la información que nos está dando el ARN mensajero. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es, en este caso, el primer aminoácido que se va a, digamos, del primer aminoácido de esa proteína? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hicieron ustedes? Primera, Dale. primera a la izquierda, procure la primera letra que es U. Después la segunda arriba, la segunda letra, que es C. Y después la tercera letra, la columna a derecha, que es C también. Bien. Perfecto. Entonces nosotros lo primero que hacemos es agarramos el ARN mensajero y lo empezamos a leer de 5' o de 3'. 5'. 5'. Fíjense que siempre es de 5' a 3'. Entonces empezamos a leer de 5' y decimos los primeros 3 nucleótidos es UCC. Entonces ahí vamos a la tablita y como recién nos explicó nuestra compañera, en la tablita nos dice una columna primera letra, una columna segunda letra, una columna tercera letra. Entonces lo que tenemos que hacer es ir encontrando el lugar en donde se ubica el codón UCC. Entonces decimos la primera letra U, la segunda letra C y la tercera letra C. UCC. Profe, disculpe. Sí. ¿Lo puede indicar ahí en la computadora, porfa? Nosotros no vemos. Sí. Acá tenemos el UCC, el primer codón. ¿Sí? ¿Ahí lo están viendo? Sí, se ve bien. Bien. Sí. Entonces decimos, la primera letra es la U. Entonces vamos a esta columna, la que está a la izquierda, y vemos que la primera letra es la U. La segunda letra, que es digamos la fila que está arriba del todo, vamos a la segunda letra, que es la C. Entonces,
la intersección entre la U y la C, sabemos que ese codón va a estar en este recuadro. Y lo que terminamos de definir es con la tercera letra, que es una C, que es la segunda que aparece en esta columna de la derecha. Entonces, el codón UCC está acá. ¿Lo están viendo ahí? Ah, claro, ahí se ve. UCC. Y fíjate que acá tenemos el codón UCC y a la derecha tenemos cuál es el aminoácido que codifica ese codón. ¿Qué cuál es? Serina. Proteína. Serina. Es la serina. Ahí está. Acá tenemos otra tabla. Bueno, acá no se ve muy bien, pero está en algún lado, ¿no? Subida, Emi, la tabla de los aminoácidos. Una pregunta. Bueno, acá tenemos y podemos buscar ser para saber cómo es el nombre del aminoácido. En este caso es serina. ¿Siguen todos hasta acá? ¿Sí? Entonces, el primer aminoácido sería serina. El segundo aminoácido, ¿cómo lo vamos a encontrar? ¿Cuál es el codón? La primera letra, Y. GGU. GGU es el segundo codón. Estamos todos de acuerdo. Ahora, cada uno fíjese en la tablita a ver a qué aminoácido corresponde. Glicina. Glicina. ¿Están todos de acuerdo que es glicina o alguno vio otra cosa? Sí, Sí, glicina. glicina. No, es valina, ¿no? ¿Cuál? GGU. Dale, G de eso miré gato. ahora, perdón. G de gato, U de uracilo. Glicina. Glicina. ¿Estamos todos de acuerdo con la glicina? ¿Sí? Y así vamos viendo cada codón y vamos buscando en la tablita para ver qué codón se codifica con ese, qué codón no, qué aminoácido se codifica con ese codón. ¿Bien? Entonces ahí tenemos una secuencia de aminoácidos que obviamente es mucho más larga en la vida real y va a dar lugar a una proteína. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá lo vamos a retomar, por eso les digo que no se olviden de nada, lo vamos a retomar en el núcleo 8. En genética 2 lo vamos a retomar. ¿Sí? O sea que esto ustedes lo tienen que comprender. Si lo comprenden, cuando lo retomemos en el núcleo 8 no van a tener ningún problema. Juli, acá alguien dice, tengo una duda, donde tenemos la secuencia de ARN mensajero y traducirla. Como la tabla tiene 64 opciones y 20 son los aminoácidos, se repiten. ¿Cómo sé de cuál exactamente fe, ya que hay varios? Sí, igual ahí en ese caso no vas a tener problema, porque en realidad lo que ocurre con el código genético es que por una cuestión de combinación, ¿sí? Yo tengo 3 a la 3, creo que es. 3 a la 3, 3 a la 4. Sí, en realidad tengo 64 posibilidades, ¿sí? De acomodar las 3 letritas. ¿Sí? Tengo 4 letras diferentes y en definitiva tengo 64, lo estoy diciendo bien, ¿no? 64, 4 a la tercera. Bien. 4 a la tercera es 4 por 4, 16 por 4, 60 y... Sí, 64. Perfecto. Son 64 posibilidades, o sea que tengo 64 combinaciones. Ahora, yo tengo 64 combinaciones, pero tengo 20 aminoácidos nada más. Y eso resulta en que tengo varios codones que van a ser levemente diferentes, que van a especificar un mismo aminoácido. ¿Sí? Por ejemplo, UUU me especifica ahí una fenilalanina, creo que es. ¿Sí? Y UUC también. ¿Lo tienen ahí ustedes, el código genético? Porque acá en la filmina se ve muy poco. ¿Sí? Eso se conoce como degenerado. El código genético es degenerado. Y eso quiere decir que distintos tripletes, distintos codones, ¿sí? Redundan en un mismo aminoácido. ¿Lo entienden? Esa es una de las propiedades del código. El código en sí es una relación de correspondencia entre distintos lenguajes, porque lo que hicimos nosotros, como explicó la profe Juli, es pasar la información de ADN a ARN mediante el proceso de transcripción y después de ARN, que es una molécula completamente distinta a las proteínas, por el proceso de traducción hacia las proteínas.
¿Sí? Por eso es traducción, se traduce, porque se pasa de un lenguaje, que es el lenguaje de los ácidos nucleicos, del ADN, ARN, hacia el lenguaje de las proteínas, es decir, de los aminoácidos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Cómo? Sí. Bueno, Sí. Profe, yo tengo una duda. bien. ¿Sigo? No me lo acuerdo. Profe, ¿podría repetir eso que dijo de la traducción, que es la traducción del lenguaje? Claro, se traduce, cambio de voz, Emi. Se traduce de el lenguaje del ARN al lenguaje de los aminoácidos y las proteínas. Fíjate que vos tenés ARN mensajero con nucleótidos y a partir de ese lenguaje vos generás una proteína que está formada por aminoácidos, que es otro lenguaje. Este código genético lo que nos permite es pasar del lenguaje del ARN mensajero al lenguaje de los aminoácidos. Genial. Me olvidé una cosita, yo les decía que distintos codones, o sea, codones que son levemente diferentes, especifican un mismo aminoácido. ¿Sí? Y usábamos el ejemplo, vamos a usar otro ejemplo, ¿no? No veo ninguno. Bueno, este de acá, que hoy lo mencionamos, ¿no? Que es GGU, al igual que GGC, lo que determinan es una glicina, ¿sí? Es decir, distintos codones especifican un aminoácido que es igual, porque piensen que tenemos 64 combinaciones y 20 aminoácidos. Ahora, la pregunta sería, ¿un mismo aminoácido, un mismo codón puede determinar dos aminoácidos distintos? No. Sí. No, imposible. Bien. ¿Sí? ¿Entienden por qué? O sea, un mismo codón, por ejemplo, UUU, No porque especifica para un solo aminoácido. sí, distintos codones determinan un mismo aminoácido. Ahora, un mismo codón, un codón en particular, no determina dos aminoácidos distintos. ¿Sí? Una gran diferencia. Bueno, y un poco retomando esto, a ver si se entendió. La pregunta siguiente dice, ¿a partir de qué secuencias de ARN, secuencia o secuencias, ya le está dando una pista, de ARN mensajero se puede traducir la siguiente secuencia de aminoácidos? Nosotros tenemos una secuencia de aminoácidos. Fenilalanina, glutamina y metionina, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces acá tenemos que hacer al revés. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, la fenilalanina, ¿qué codones la codifican? Es una pregunta. UUC y UUU. A ver, ¿cómo? Vuelvan a decir, a ver. Dos codones nomás. A ver, de a uno y de nuevo, que no escuchamos. Profe, serían dos codones nomás. Sería el codón de triple U, dos UC. Son dos codones. Bien, o sea, hay dos codones que codifican la fenilalanina. UUU y UUC. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces ahí tenemos dos posibles codones que codifican la fenilalanina. Y ahí está. Entonces tenemos, bueno, se fue la C para abajo. Tenemos UUU o UUC. No lo podemos saber con la información que tenemos. Si nosotros decimos que la proteína está formada por una fenilalanina, sabemos que en el ARN mensajero había un UUU o UUC, pero no podemos definir cuál. ¿Se entiende? Sí. Son las dos posibles. Acá fíjate que el ejercicio te dice, ¿a partir de qué secuencia o secuencias? Ahí tenés que decir todas las secuencias posibles. ¿Sí? Igual no le vamos a tomar un ejercicio así en el examen de que tengan que poner todas las secuencias, pero por ahí sí aparecen distintas opciones y tienen que elegir una. ¿Sí? Bien. La glutamina. Pasa exactamente lo mismo. GAA. Claro, dice que es GAA o GAG. GAA o GAG. GAG. ¿Bien? Y la metionina es AUG. ¿Hay una única posibilidad para la metionina? Sí. Bien, o sea que hay casos en que sí podemos Es la saber cuál es el inicial. ARN mensajero. ¿Cómo?
Bien, entonces tenemos estas posibilidades, pero en realidad el ejercicio lo que nos decía es cuáles son las secuencias o qué cantidad de secuencias de ARN mensajero pueden ser las que permitan la formación de esta secuencia de aminoácidos. ¿Cuántas secuencias posibles hay? 4. ¿Quién da más? 64. Ah, no. ¿Cuántas son? Yo no me acuerdo, creo que son 4, ¿no? 2. 3. 4. Bien, ahí lo que tenemos que hacer es todas las combinaciones posibles, por eso no son solo 2, ¿sí? No es que el orden que tenemos acá es nada, aleatorio, digamos, no implica algo. Entonces, no vamos a decir que la única secuencia va a ser UUU, GAA, AUG como una, y la otra UUC, GAG, AUG. Hay otra combinación posible que es UUU con GAG con AUG, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense que ahí tenemos las 4 opciones posibles, que es la combinación del primer codón con el segundo codón con el tercer codón. Todas las combinaciones posibles entre sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto es un poco lo que veníamos hablando antes. Si nosotros tenemos una secuencia de ARN mensajero, se va a poder formar una única secuencia de aminoácidos. Pero si tenemos una secuencia de aminoácidos, posiblemente se pueda formar a partir de más de una secuencia de ARN mensajero. Por esto de que el código genético es degenerado. ¿Se entiende? Ahí en el Zoom. Sí, sí. ¿Quedó alguien en el Zoom? Sí, se entiende. Clarita la ¿Bueno? cuenta. Bueno, bastante bien. Profe, una ¿Sí? consulta. ¿Por qué en el cuadro aparece una que dice stop? A ver, ¿volvés a preguntar que no te escuchamos? Ahí en el cuadro aparece unos 3 codones que dice stop. Muy bien. Buena pregunta. Han hecho muy buenas preguntas hoy. Están más despiertos que nosotros. Bien. Como acá nos dijeron hace un rato, siempre el ARN mensajero, el primer aminoácido del ARN mensajero siempre es AUG. ¿Por qué? Porque toda la maquinaria que está encargada de la traducción, lo que hace es ir revisando el ARN mensajero desde el extremo 5' al extremo 3' hasta que encuentra un codón AUG. Ese va a ser el primer codón que va a codificar. Que siempre el AUG, ¿qué aminoácido codifica? Metionina. Metionina. Entonces ahí el primer aminoácido que va a colocar es una metionina en el primer AUG de la cadena. Y va a seguir leyendo de a 3 nucleótidos, o sea, de los codones, y va a ir colocando un aminoácido, como hicimos acá. Pero ¿y cuándo termina? Como ustedes se darán cuenta, todo está señalizado, ¿sí? Esto está todo perfectamente calculado, nada librado al azar. Entonces, ¿cuándo termina esa síntesis de aminoácidos? Cuando es Justamente, sí, a Cuando ver. llegamos a este codón, Exacto. el 3 Cuando nosotros codón. vamos analizando de a 3, y llegamos a un codón que es UAA, UAG o UGA, esta maquinaria que está encargada de la traducción se da cuenta que ahí es el final de esa proteína y se deja de sintetizar y ya queda, digamos, la proteína definitiva. Bueno, después la proteína sufre otros mecanismos. Sí. Así que en esa cadena no pararía todavía. Ahora te respondo a vos. ¿Cómo decías ahí? Perdón tu pregunta en el Zoom. Que en la cadena que muestran ahí en la diapositiva no estaría ningún stop, o sea, no pararía. Claro, no pararía ahí. claro, bien. Porque esto es un ejemplo, es una cadena corta. Cuando se produce la traducción, no sé, ustedes que son más genetistas que yo, pero ¿cuánto es la longitud de un ARN mensajero? Son miles de nucleótidos. No incluye un aminoácido, se corta, no incluye, claro. Lo que está preguntando acá la compañera es, porque no tiene la tabla, estos codones que dicen stop no tienen un equivalente a un aminoácido, no, porque se corta directamente la traducción. Bueno, y acá está lo que mencionaba, el código genético es degenerado.
Bueno, ¿alguna duda? O hasta acá llegamos. Arre que se llevaron toda la clase ustedes y yo terminé hablando. O sea que los que tienen stop ahí en el cuadrito se separan de la cadena porque no sería como un aminoácido. Con el stop es la señal que entiende la maquinaria de traducción, es decir, los ribosomas, de que se termina de sintetizar la proteína. Todo este proceso de traducción es la síntesis en sí de una proteína, a partir de la información que estaba contenida en el ADN y que pasó al ARN mensajero. Cuando esa maquinaria detecta un codón de stop, que es necesario para que se interrumpa en algún momento la traducción, se corta la traducción y la proteína ya sale con fritas. ¿Se entendió? Sí, sí. Recuerden lo siguiente, hoy en esta clase lo que vimos es 2 de los 3 temas principales que tiene el núcleo, ¿sí? Vimos mitosis, meiosis, es decir, ciclo celular, y vimos todo el mecanismo molecular, ¿sí? De replicación, transcripción, traducción. Lo que queda, lo que van a ver frente a frente con sus profes en las comisiones a lo largo de esta semana, es los principios y mecanismos de la herencia, ¿sí? Las bases de la herencia. Y de ahí tienen 2 ejercicios, traten de hacerlos y llegar a la clase con los ejercicios leídos, la teoría leída, así no se marean y no se pierden. Los 2 ejercicios, uno es de caracteres fenotípicos, ¿sí? Donde van a estar viendo los conceptos de interacciones alélicas, dominancia, recesividad, entre otros, y después van a tener un ejercicio de grupo sanguíneo, ¿sí? De vuelta, les recomiendo que lean los temas, miren los videos que tenemos grabados en el campus, entren al núcleo 1, fíjense, ahí está la bibliografía, están las planificaciones, están los videos donde nosotros mismos les contamos cómo son todos estos mecanismos en detalle, ¿sí? Bueno. ¿Alguna consulta de genética o algo que necesiten saber? Tenemos unos minutitos para irnos muy tarde. Bien, recuerden esto. Está el foro de consulta de genética. Hay una pregunta que nos hicieron que yo hoy la quise responder, no llegué, pero pregunten por ahí. Es difícil a veces explicar cosas por el foro, pero intentamos hacerlo de alguna manera. Y después recuerden que tienen la clase esta semana en sus comisiones, con los 2 ejercicios que le dijo Emi. Llevan bastante tiempo, pero si tienen alguna duda también la pueden consultar. Y después, antes del parcial, recuerden que en el campus está el cronograma, tenemos una clase de consulta, cada uno en su comisión. Entonces también ahí traten de ustedes irse anotando las consultas que tengan y ese día las pueden hacer, ¿sí? Tengo una última. Sí. En la transcripción, ¿también la helicasa abre la cadena? En la transcripción, sí, la helicasa, ¿no? No, en realidad es las 2 cadenas de ADN, sí, es una helicasa, sí. También tengan presente eso, intervienen un montón de enzimas que se las tienen que saber, que no las hemos mencionado hoy, pero que el mecanismo involucra la topoisomerasa, las polimerasa, la helicasa, las proteínas de unión a cadena simple, hay un montón de elementos que conforman toda esa maquinaria gigante que forma tanto la transcripción como la replicación, ¿sí? Otra cosa importante para el parcial, y ahí todos me escuchan, bueno, esto que les decía, nosotros sobre todo en las clases trabajamos con lo que es más práctico, lo cual no implica que en el examen no se pueda tomar algo un poco más teórico, por ejemplo, las funciones de las enzimas, en la replicación, en la transcripción. Pero en el cuestionario, nosotros lo que intentamos es acercarle ejercicios para que ustedes resuelvan, son similares a lo que nosotros después evaluamos y a lo que a nosotros nos interesa que ustedes sepan, ¿sí? Entonces, los cuestionarios sirven como una forma de autoevaluación y de estudio también. Recuerden que tienen 2 oportunidades para hacerlo, o sea que pueden hacerlo una primera vez. Siempre recomendamos que lo hagan una vez que hayan estudiado el tema, no que nosotros subimos el cuestionario y lo resuelvan, porque sí, lo van a hacer, pero no lo van a poder aprovechar. Traten de hacerlo cuando ustedes hayan estudiado, les va a servir para estudiar, van a ver que después es muy similar a cosas que tomamos en los exámenes, y tómenlo como una forma de autoevaluación. Y recuerden que tienen que hacer todos los cuestionarios para estar habilitados para rendir el parcial, ¿sí? Entonces, lo mismo, tiene una fecha de cierre, no esperen al último minuto porque después que la luz se cortó, que el perro me comió el coso, que no sé qué, bueno, hay una fecha límite y se cerró.
Y entonces traten de hacerlo con tiempo. O sea, después de haber estudiado, pero con tiempo, ¿sí? No el último minuto. Sí. Bien, acá preguntan si los cuestionarios hay que aprobarlos. Para rendir el parcial, igual los invito a ver el video que grabó Andrea Ricci, donde explican todo esto, pero para rendir el parcial o el recuperatorio tienen que tener realizados, en este caso son 4 cuestionarios que son de los 4 temas que vamos a ver previo al primer parcial. Realizados, ¿sí? Realizados. El que no tiene alguno de los cuestionarios realizados directamente no queda habilitado para rendir, porque es un requisito. Ahora, si para el recuperatorio, que se aprueba con 60 puntos sobre 100, se sacan 58 o 56, o sea que quedan unos puntitos de poder aprobar, lo que hacemos es ir a revisar los cuestionarios y si de esos 4 cuestionarios tiene aprobados al menos 3, con 6 puntos, ni con 5,94, ni con 6 puntos sobre 10, en ese caso, esos puntitos que le faltan para aprobar el recuperatorio se obtienen con la aprobación del 75% de los cuestionarios. Entonces, tienen 2 oportunidades para hacerlos, háganlos. Si la primera vez no lo aprobaron, lo vuelven a hacer la segunda vez. Y nunca saben si van a necesitar esos puntitos extra. Entonces, les recomendamos, si en el primer intento no lo aprueban, volver a hacerlo en un segundo intento, haciendo la revisión del primer intento. ¿Sí? Sugerencia. Después cada uno hace lo que quiere. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces nos despedimos. Cada uno va a seguir en su comisión esta semana y el lunes de la semana que viene van a tener la clase del núcleo 2, que es gametogénesis y ciclo sexual. ¿Sí? Recuerden otra cosa, que los que tienen la semana que viene no es feriado, es la otra. Recuerden que cuando la comisión cae en feriado, pueden ir a recuperar la clase en cualquier otro día. Ah, la semana que viene es feriado. Bien, la semana que viene es feriado. No, la semana que viene. No, esta semana es entera. La semana que viene es feriado, jueves y viernes. Claro. Entonces, claro. Esta semana no hay ningún feriado, no hagamos lío. Esta semana no hay feriado, cada uno tiene su clase de genética. La semana que viene, los que tienen clase, un segundito, los que tienen clase jueves y viernes, si quieren recuperar la clase, para no perdérsela y poder hacer la consulta que quieran, pueden ir a cualquier clase del lunes, del martes o del miércoles. Sin aviso previo, están todas las comisiones en el campus y aprovechan la clase. No se les va a tomar asistencia, pero les recomendamos que vayan porque una clase que no la tienen, después se empieza a acumular, no se puede recuperar, etc. Pero como va a ser jueves y viernes, tienen que apiolarse e ir antes, lunes, martes o miércoles. ¿Sí? Miren los cronogramas que están en campus, que ahí está todo La explicado lo que semana acaba que de decir viene, Juli. todos los núcleos... Perdón, Manu, dale. Que en el cronograma que está en el campus está explicado todo lo que dice Juli. Si les toca un día feriado, les dice a qué comisiones pueden ir, de qué días. Para que lo chusmen. Bien, buenísimo. No te calles a vos, Manu, que acá había alboroto. Sí, está todo en el campus. Lo que ustedes tienen que empezar a meterse y a encontrar la información, porque estas son las primeras materias, pero después en todas las que siguen siempre van a tener la info en el campus, o sea, que ustedes empiecen a meterse, a ver dónde está cada cosa. La semana que viene, el lunes, van a tener la clase del núcleo 2, esta que es mixta, ¿sí? Lo mismo, quienes vengan se anotan y el resto se puede conectar desde su casa. Pero va a ser el lunes, no sé, en el cronograma también debe estar indicado si hay algún lunes feriado, se pasa para otro día o no, bueno, eso lo vamos viendo y lo vamos informando. Pero sí, si no, los lunes a las 18 se encuentran acá con distintos profes. Nosotros la semana que viene no venimos. ¿Listo? Nos vemos, buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias.